recordándoles primeramente que tenían una pequeña actividad en casa. ¿Quién se atreve a comunicar, a decirme si hicieron la actividad, cómo les fue, cómo les pasó, qué sintieron? A ver, lo que estuvimos, a ver. Yo. A ver, hermano, mi hermano. Ya, yo escogí un texto bíblico Sí. de Juan 14:6, ¿no? Y Ya. me puse en el espejo, pero me arrugaba, yo veía que me arrugaba. Ya, entonces, y también los errores, ¿no? Que me equivocaba, porque o sea, Claro. el texto bíblico una vez no lo dije bien, pero ya después me puse a aprenderlo. Ya, Claro, y- de dos maneras teníamos que haber hecho el texto bíblico. Sí, claro, una como rápido, ya, decirse así, como que va a la ligera. En cambio el otro va pausado, mirando a la persona que está frente a usted, mirándole siempre a las vistas, ¿verdad? Así como la estoy viendo ahorita a mi hermana. Así estaba en el espejo, usted estaba mirando a la otra persona, esa otra persona era usted mismo. Que eso le da una seguridad y se va a usted ambientar, ¿sí? Para poder dominar, dice uno, el escenario donde vamos a llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Aparte de la experiencia de la hermana, ¿quién más? ¿Quién más hizo la actividad? Sinceramente. A ver, Carlitos. Bueno, al principio, como dice, de una manera rápida. Claro. Bueno, en esa parte, digamos, no tuve complicación, pero ya cuando lo hice de la manera despacio, o sea, prácticamente mirándome a los ojos, sí sentí un poco, nuevamente sentí un poco de, como, de timidez, pero de ahí fui dándome cuenta, incluso varias partes que anteriormente nunca me había dado cuenta, en la parte de mirar recto, estar recto, saber expresarse y más que todo decir la palabra correcta como es. Entonces esa parte sí me di cuenta y digamos que se pone... Ahí vamos corrigiendo, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta de nuestras falencias. Parece mentira, pero muchas veces nosotros pensamos que estamos de una manera correcta ante el público, ¿verdad? Yo les decía la semana pasada, muchas veces un gesto se nos viene abajo todo lo que queremos llevar acá. Y más aún si es el mensaje de Dios. Si es un mensaje donde tengamos que exhortar, donde tengamos que animar, porque nos toca muchas veces animar al pueblo. Y esa animación no solamente es para el pueblo, es para nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así es, amén. Bien, de ahí vemos nosotros que la oratoria, ¿sí? Recordando así a breve paso, ¿quién me podría recordar algo de la oratoria? ¿Qué es la oratoria? Es un arte de poder hablar o de expresarse bien, que no solamente sino de expresarse, sino que también viene unido a que el Espíritu Santo sea el que hable con nosotros. Correctísimo, correctísimo. Es un arte, ¿verdad? Es un La arte de oratoria hablar en es un público. arte, como lo dice. Un arte significa, usted ve una pintura, una obra de arte, ¿verdad? Algo valioso, algo. Así mismo usted es cuando va a expresar aquel mensaje. Es un arte que tiene que tener buenas palabras, pero siempre con ¿qué? Algo fundamental. Siempre con la verdad y con amor. Siempre la verdad. Porque nosotros predicamos y profesamos la palabra del Dios vivo nuestro, ¿verdad? Del Dios real, del Dios verdadero. Por lo tanto, aquella palabra siempre tiene que ser Con elocuencia. esa es la elocuencia, ¿verdad? Siempre guiada por el Espíritu Santo de Dios. Siempre la verdad, con mucho amor, guiada siempre por el Espíritu Santo de Pero Dios. no como los presidentes mentirosísimos. Y que tienen muy buena elocuencia. Convencen a la Y masa. que tienen muy buena Sí, elocuencia. sí. Sus oratorias son excelentes. Sí, correcto. Pero Pero son bueno, emocionales. Solo son para emocionarte nada más. una No, pero- cosa es pero- promoción, emoción
Y otra cosa es lo que realmente el Espíritu Santo de Dios nos utiliza a través de nuestra prédica, nuestro mensaje. Él nos utiliza. Claro que nosotros no es que nos vamos, bueno, el Espíritu Santo está conmigo y yo voy al frente y me lanzo con un Pero mensaje. maestra, rescatando algo ahí que es muy cierto. O sea, para tener una buena oratoria, esa gente se prepara, Claro. esa gente estudia. Sí. Entonces, Y ahí le va a dar la nosotros clave. como cristianos, Mucho o sea, más. yo rescato de ahí, por ejemplo, el presidente Correa, para mí, porque el presidente que tenemos hoy por hoy no es que nos está haciendo, pero ese hombre es bien preparado y da gusto escuchar a alguien que esté bien preparado, porque por eso yo rescato, dígame si estoy mal. No, está correctísimo, porque dependiendo de la oratoria que tenga la persona, usted tiene que respetar, como dice, una cosa es labia, una cosa es labia, otra cosa es que nosotros hablemos la verdad. Y siempre la verdad, siempre al frente, basándonos ¿dónde? En nuestro manual, ¿verdad? En el que estoy diciendo atrás, que lo hacemos así, que No, porque los presidentes también tienen esa labia. Claro, o sea, la oratoria y la elocuencia. Claro, la calle que tenemos que nosotros tenemos el temor de Dios de expresarnos, si nos estamos expresando mal o bien, entonces sí. Pero el mundano lo que quiere y el que le entiende y el que no. Por eso uno le llama en el mundo la palabra de O sea, la oratoria, Claro. la oratoria es base fundamental para poder hablar nosotros en público. Claro, nosotros Esa es la base fundamental de la oratoria. Como dijo acá mi hermano, que el presidente que tiene buena oratoria. Cuando yo estaba estudiando casualmente, uno de los profesores viene y dice, búsquese y nos dio el código, un código nos dio. Pero como uno escribe y yo, se me traspapeló. Y dice, ese código usaba Cantinflas. Todos hemos visto las películas de Cantinflas. Y hay películas que son, cuando él habla también de cuando él es presidente, cuando es emperador, todo, tiene una muy buena elocuencia. Mientras que lo otro que hacen del barbendero, qué sé yo, los otros papeles, ya va bajando su elocuencia. Pero ¿qué pasaba? Que el maestro dice, este archivo, y él lo llevó en copias, en página, este archivo dice es el que usan todos los mandatarios del mundo. Yo me quedé, todos los mandatarios del mundo. Y él hizo un ejercicio. Sacó a un compañero al frente y dice, a ver, usted hable de donde quiera, pero donde estaba el punto de la frase se terminaba y se podía saltar a los demás. Y así empezó el compañero, empezaba aquí, acá, pero se le entendía lo que decía, pero iba con la elocuencia, ¿me entiendes? Que ya tienen algo preparado. Ese es un escrito, casi de 2 páginas era, que lo utilizan a nivel, dice uno, más que nada en la política, que son los que más hablan, lo que prometen, pero se saltaba de una vez, pero tenía la secuencia, la lógica. Y si empezaba por el centro, elegía cualquier parte y le seguía la secuencia. Y eso él nos dijo, mire, este es el discurso que coge Cantinflas para hacer sus películas. Y nosotros nos quedamos sorprendidos porque la elocuencia de él, ¿no? Dependiendo del todo, se aprendía textualmente las letras. Y yo digo, eso es lo que hablan siempre los políticos nuestros. Siempre. Yo desde ahí me quedé con eso. Bueno, entonces recordemos que la oratoria es fundamental. En todo ámbito, en todo lado. Más aún nosotros que nos estamos preparando, ¿sí? Cada día, porque no quiere decir que la maestra que está aquí al frente ya se la sabe todo. No. Día a día nos preparamos todos, nos capacitamos todos y aprendemos, aunque sea un poquito, pero lo vamos a aprender. Y eso es lo más importante. El día de hoy, bueno, ninguno tiene todavía el texto, o ya consiguieron los textos, no. Todavía no han hecho la gestión, pero no han Se hecho me vinieron nada. las fotos. Oye, No. no han hecho Bueno, nada. ya, ustedes que son los estudiantes, bueno, ustedes deberían decir, si necesitan el libro para poder avanzar. La semana pasada hablamos sobre qué era la elocuencia, la oratoria, ¿verdad?
hablamos la primera parte, la introducción, como quieres. El día de hoy vamos a hablar los fines que tiene esta oratoria, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es su propósito? ¿Ya? Nosotros, recordemos que la vez pasada decíamos que no es tan necesario gritar, ¿sí? No es necesario poner palabras, como dice un arte, tan adornada si no domino el tema. Aquí lo principal es dominar el tema que vamos a llevar al frente de cada uno de nosotros. Los fines generales de esta oratoria, siempre yo le dije que nos vamos a basar con texto bíblico. Esta vez trae el texto bíblico de 1 Corintios 14:3. Lo podemos anotar de referencia para que ustedes vean que dice: pero el que profetiza o habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esa es la finalidad. ¿Sí? Esa es la finalidad. El que profetiza. Profetizar significa hablar. ¿Ya? Habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Ese es uno de los fines básicos de la oratoria, basándonos en un texto bíblico. Esa es la finalidad. Dice que uno de los fines de la oratoria es: siempre hay que reconocer que esta comunicación cristiana va a informar, va a convencer, va a agradar y tiene que producir una acción. Esa es la finalidad. ¿Cuál es? Informar, convencer, agradar y producir una acción, un cambio, una transformación. De eso se trata. Cuando nosotros escuchamos una palabra de Dios, ¿qué esperamos de aquel? Cuando escuchamos una palabra de Dios, ¿qué esperamos de aquel? Que hable nuestras vidas. Que habla nuestras vidas, que nos llegue, ¿verdad? Aunque sea una palabra corta, pero nos llega, ¿verdad? Nos toca. ¿Qué más? Que nos dé una fortaleza. Que nos dé muchas veces una fortaleza, ¿verdad? Porque muchas veces estamos cabizbajos, muchas veces estamos que no sabemos o no encontramos una salida, nos encontramos sumergidos en un problema, en una preocupación, en una enfermedad, en una angustia, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscamos? Que aquel mensaje o aquella palabra de Dios que sea una edificación a nuestras vidas, una consolación a nuestras vidas. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué es? Para consolar, para formar, ¿para qué más dije? Para edificar. Para edificar y un paso más. Exhortar. Para exhortar. Siempre la palabra de Dios. Nunca un mensaje, sino, uy, me la dedicaron a mí. Pero también. Uy, no. Sino que debemos de decir, verdad, Dios es tan bueno que nos habla en el momento preciso. Y toda la palabra de Dios tiene una parte para todos los que venimos diariamente a escuchar la palabra de Dios. Aunque el mensaje fue fuerte, aunque el mensaje fue edificador, fue con exhortación, o fue un llamado que también nos hicieron. Claro, en todo tiempo Dios es bueno y Dios nos habla a través de su palabra. Pero aclarando siempre nosotros, y es base fundamental, que todo mensaje que nosotros llevemos a la audiencia es bajo la dirección siempre del Espíritu Santo. ¿Sí? No es palabra humana. Nosotros somos siervos escogidos por el Dios Altísimo que nos utiliza, nos habla primero a nosotros, los que llevamos su mensaje.
y luego lleva el mensaje a todos, de una o de otra manera, pero nos enseña a todos. Bien, me escribí mal ahora. Perdón. Bien, entonces aquí nosotros vemos que la palabra de Dios es el conocimiento, dice, uno de los fines, es el conocimiento del propósito o uso del discurso, que es indispensable para la eficacia del mensaje que vamos a llevar. Por ejemplo, aquí dice en el texto que un arquitecto, antes de trazar un plano para el edificio que piensa hacer, necesita conocer el uso que va a dar a aquella estructura. Si la misma ha de ser usada como un almacén, como un edificio de oficina, o como una iglesia, o como una residencia privada. Y la eficiencia de su trabajo depende de este conocimiento. ¿Sí? Lo mismo es cierto de la oratoria, siendo el primer requisito para la efectividad de la misma, en el que se tenga un conocimiento del propósito o uso del discurso, un discernimiento claro de sus fines generales. Basándome en esto, yo les dije a ustedes que el conocimiento del propósito o uso del discurso es indispensable para la eficacia del mensaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eficacia? Certero, veraz, Claro. eficaz. Cumple lo que tenga que Claro, ese es uno de los fines. ¿Cuál es el objetivo que tenemos trazado, verdad? Muy bien. Siempre hay que hablar con un propósito. No es de hablar por hablar y que el viento se lleve nuestras palabras. Toda palabra de Dios tiene un propósito. Eso es uno de los fines principales de la oratoria. En el libro tenemos nosotros, en el libro que hay los tres fines clásicos de esta oratoria. Uno de ellos es, según Aristóteles, que él manifiesta que la oratoria es deliberativa, es judicial y es demostrativa. ¿Sí? Les presto el libro, acá tienen un libro, ¿verdad? Sí. Allá no tienen libro, hermano. ¿Del hermano Martínez no la Aquí les presto el libro para que se vayan guiando. es que ese libro se lo prestaron a Junior, pero tranquila que mañana le quito ese libro. Aquí está, para que puedan guiarse. Mañana le quito. Ustedes van viendo, yo les voy haciendo la explicación de la clase, pero no la voy haciendo textualmente al libro. Ya mi clase está, la esencia, digamos acá, ¿no? Bien. Para que se vayan guiando por aquel libro. ¿Por dónde va? Según Aristóteles, ¿sí? Los tres fines clásicos de la oratoria, según Aristóteles, es deliberativa, judicial y demostrativa. ¿Cuándo es deliberativa? Dice cuando nos aconseja o nos advierte. ¿Sí? Son las exhortaciones bíblicas. ¿Cuándo es judicial? Cuando acusa o defiende. Por ejemplo, cuando hay una corrección doctrinal. Es demostrativa cuando alaba o censura. Es decir, hay testimonios, hay alabanzas. Estoy dando con ejemplos. Para que podamos más o menos ir en referencia. El predicador o el maestro bíblico puede usar las tres según la necesidad espiritual que exista. Porque recordemos que el predicador primero se está hablando a sí mismo. La palabra es para el que lleva aquel mensaje de Dios. Amén. Los fines del discurso. En el texto dice informar,
convencer y agradar. Cuando se informa, cuando se dan los conocimientos. Cuando se convence, cuando tenemos un cambio de disciplina, un cambio de mente. No, es que no, yo soy así, nadie me puede cambiar. Nosotros sabemos que nosotros no cambiamos a nadie. Quien cambia es el Espíritu Santo de Dios. Pero sí somos sus siervos escogidos que Él nos utiliza para transformar vidas. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Dice también agradar. Hay que captar con atención y siempre sin perder la verdad. La verdad es la que a nosotros nos mantiene siempre con uno de los fines de que el discurso es verdadero. Amén. Pero aquí en el libro hay un nombrecito que dice Quintiliano, que es uno de los filósofos, ¿verdad? Que él añade que aparte de que uno de los fines del discurso sea informar, convencer y agradar, también tiene que mover a la acción. Y era cuando yo empezaba diciendo el mensaje que nosotros informamos, ¿verdad? Convencemos también, ¿verdad? Pero tiene que haber también un mover a la acción, un cambio de nosotros. Uy, no, es que a mí me da miedo salir. Uy, no, es que tenemos que tener aquella seguridad. Si usted hizo la actividad frente al espejo, usted va a tener un poquito más de dominio a su vida, Uno dirá, ay, esa actividad tan sencilla que la mandó a hacer. O esa actividad a mí no me gusta, ay, no, verme en el espejo si yo ya sé que soy guapa, bella y hermosa. No es eso, sino que usted domina, como dijo Carlito, ¿no? A lo que lo dije rápido, todo bien. Pero cuando ya se comenzó a mirar, él dijo, no, pues me da miedo porque mire cómo subí la ceja, mire cómo me paré, mire lo de aquí. Él se comenzó a analizarse o autoconocerse, porque es una parte que nosotros nos vamos a ir conociendo. Vuelvo y repito, muchas veces nosotros no tenemos el frente, ¿no? Pero si algo no nos agrada, nosotros no vamos a estar, ay, seguimos con la clase. No, ¿verdad? Algo que no nos agrada, automáticamente hasta el gesto cambió. No me agradó, por muy mucha broma que sea. No me agrada y me pongo seria, ¿no? ¿Verdad? Pero si en cambio estamos cambiando ideas y nos causa en ese momento, un momento de esa emoción que es alegría, también la reflejamos. Pero tampoco nos vamos a dar, tampoco. ¿Por qué? Porque ya nos estamos autoanalizando. Bien. Entonces, él dice que hay que mover a la acción. Ahí es cuando se aplica el versículo que dimos lectura en 1 Corintios. El que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Ese es uno de los fines. Siempre mi mensaje tiene que edificar, exhortar y consolar. ¿Sí? Porque Dios nos demanda aquello. Nuestro mensaje está para edificar, cambiarnos, ¿verdad? Irnos cambiando poco a poco. Exhortar, porque nos hace el llamado de atención, pero nos consuela a través de su palabra. Amén. También tenemos la clasificación moderna de la oratoria. Otro de los fines, ¿sí? Tenemos 3 fines, dije, ¿no? Dice, lo uno es clásico de la oratoria, el otro los fines del discurso, y ahorita vamos a ver esa clasificación moderna de la oratoria. Por ejemplo, siempre tenemos la oratoria judicial o legal. La segunda, oratoria de púlpito, y la tercera, oratoria de la asamblea popular. Nosotros, ¿qué oratoria utilizamos? La oratoria de púlpito.
porque nosotros no somos jueces para aplicar una oratoria judicial o legal. Nosotros no somos asambleístas para llevar una oratoria a la asamblea popular. Nosotros somos cristianos que servimos a Dios y llevamos el mensaje de Él. ¿A través de dónde? En un púlpito. Pero eso no quiere decir que solamente podemos llevar aquel mensaje aquí, en la iglesia, detrás de un púlpito. No, también podemos llevar el mensaje, ¿verdad? A todo aquel que necesite un consejo, a todo aquel que necesite que tenga sed de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles y la palabra de Dios se necesita en todo día. ¿Amén? Bien, nosotros trabajamos siempre en la oratoria del púlpito con una finalidad: para edificar, para enseñar y para transformar vidas. Esa es la finalidad por el cual nosotros llevamos el mensaje de Dios. 3 cosas fundamentales: para edificar, para enseñar y la principal, transformar vidas. Esa es nuestra finalidad. Para cumplir nosotros con aquella oratoria, ¿sí? Miren la página. Para cumplir con esa oratoria, nosotros vamos a tener 5 propósitos que son claves para cumplir aquella oratoria. Tienen que ser la claridad, la impresión, la creencia, la acción y el entretenimiento sano. ¿Sí? A breves rasgos les voy a decir, cuando hablamos con claridad, toda la audiencia tiene que entender el mensaje. ¿Sí? Porque usted lo está hablando con claridad. Usted no viene aquí al frente, bueno, me dio el mensaje, aquí estoy con el hermano que para él. No, tenemos que ser claro, pausado, y para usted autocorregirse, tiene que estar siempre frente a un espejo. Y antes de llevar un mensaje, practíquenlo en casa, con el espejo. Y usted va a decir, oye, ahí me adelanté mucho. Hoy no, me pongo nerviosa, se me nota nomás porque alzo la mano y está que me tiembla. Usted comienza a tener dominio siempre y cuando lo haga. El ejercicio, mientras más lo va a practicar, mucho mejor para ustedes, que se están preparando, ¿verdad? ¿Ustedes creen que cuando yo iba a ser docente, la maestra de nosotros que nos enseñaba la técnica, las estrategias, todos los mecanismos, nos hacía poner los libros aquí, y que frente al espejo, y que miráramos, y que pobre que se nos cayera el libro en el colegio, porque en la casa teníamos que haber practicado, y ella no descubría quien no hacía el ejercicio en casa. Por eso yo les digo, es fácil darme cuenta quién no hizo el ejercicio en casa, porque ya la otra semana, con la bendición de Dios, vamos a empezar una pequeña exposición. Cada uno de ustedes se va a preparar, se va a investigar un poquito más acerca de qué cosa, de los 5 propósitos de la oratoria. La claridad, cuando la audiencia entiende. La impresión no es que me asusta, no. La impresión es cuando aquel mensaje que se lleva queda marcado algo en nuestras vidas. Deja una huella, deja una enseñanza. Esa palabrita chiquita nos habló a nuestras vidas, nos hizo esa exhortación, nos edificó o nos consoló. Pero aquella palabra marca, es la impresión que nosotros damos a través de un mensaje. Nuestra creencia, nosotros los que profesamos, ¿verdad? Antes éramos un mundo diferente, y para poder, dice uno, transformar aquella vida,
debemos de que siempre aceptar la verdad de Dios, la palabra. Amén. La acción es la más difícil para hacer, porque esa es la que tiene que producir obediencia. La acción es la que tiene que producir obediencia. Ay, pero es que cómo yo lo voy a perdonar si él que me molestaba, me fastidiaba, me caía mal, ya yo lo puedo ver pero de lejos. ¿Está siendo obediente? No, porque no está amando. Y lo hablo con propiedad, porque el perdón es uno de los más fuertes, digamos, que existen, ¿no? Pero gracias a Dios lo he practicado en mi vida. Gracias a Él, ¿no? Por mi propio accionar no avanzaba. Gracias a Dios sí. Esa es la acción, la que produce siempre obediencia. No, es que no me gusta llegar temprano, pero tengo que ser obediente. ¿Sí o no? Ay, es que a mí no me gusta leer la palabra y siempre nomás me ponen a leer palabra. ¿Por qué no me ponen a predicar? ¿Por qué no me ponen a abrir cursos? Sino que nomás leer palabra. No, hay que ser obediente. Porque Dios es el que utiliza, ¿sí?, a los siervos que hacen una liturgia. Dios es el que utiliza. Y Dios es el que manifiesta a cada uno, como también nos manifiesta a nosotros. ¡Ey, alto, estamos mal! Siempre nos advierte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y el entretenimiento sano. El entretenimiento, que es otro de los propósitos de la oratoria. Siempre hay que mantener la atención, pero sin hacer show. ¿Sí? Como muchos predicadores hacen un show acá adelante en el altar y por el momento eso es una emoción, pero no es una edificación. Cada uno de estos propósitos tiene una base bíblica. ¿Sí? Yo se las voy a dar en este momento, la van a anotar y de acuerdo al tema de exposición que les toque, ustedes lo van a comparar y lo vienen a aclarar. Por ejemplo, la claridad. Tenemos a Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. La impresión, tenemos Lucas 24:32. Perdón. Impresión. La impresión que se causa, ¿verdad? El que deja huella. Ya, creencias, tenemos Romanos 10:17. 3, Romanos 10:17, perdón. Acción, Santiago 1:22. Entretenimiento sano, tenemos Colosenses 4:6. 4:6. Y ese dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La misma palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, y vuelvo y repito, siempre vendré con una base bíblica para el tema de clase que nos toca. Dije que entretener no es hacer show, sino que siempre llevar un mensaje con mucha sabiduría. No quiere decir que porque no va a hacer show, mi prédica solamente va a ser rígida, seria. No, hay momentos que sí se viene, dice uno, se presta, pero no para que todos hagamos una fiesta, como que si tuviéramos, dice una, la algarabía, ¿verdad? Porque cuando es algarabía es otra cosa, que también nosotros somos alegres. Nosotros podemos mostrarlo aquí. Bien, cada uno de estos 5 fines
ustedes van a elegir quién desea hablar de cada uno de ellos. Como hay 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿faltan estudiantes? Sí. Angelita, la hermana. Hermano Tumbaco, Ana Lili. Ana la Lili. hermana Lili, la hermana Angelita. 3 faltan. Bueno, faltan 3, serían 16. Aquí habemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Faltarían 4. A 3 por... 4. Sí. Sí. Vamos a hacerlo. 3 estudiantes van a hablar sobre la claridad. Sí. A ver, ustedes. O Carlito se va con el papá. Carlito se va con el papá. Ya. Lo formo yo para. Sí, mejor. Sí, ya mejor. Dice mejor. A ver. Ustedes 3 van a hacer un grupo. Ya, ustedes van a hablar sobre la claridad. Basándose en el texto bíblico que les doy. O sea, maestra, desarrollando el texto bíblico. O sea, yo les estoy dando la clase, ¿verdad? Y al darle la clase me estoy respaldando un texto bíblico. Así. Usted va a hablar sobre la claridad, pero tiene de base el texto bíblico, que es Nehemías. Sí. En base a eso, usted lee también el texto bíblico y en el libro hay la claridad. Está poquito, pero lo que usted entiende, lo que usted comprende de eso quiero. Y de acuerdo lo respalda con el texto bíblico. Nada más. Dígame, mi hermano. Entonces con Angelita, las 3. Usted con Angelita Y y Lupe. la hermana Lupe, ok. Ya ustedes van a tener lo que es la impresión. Ahí tienen que separar. Sí, los tres. La hermana Ángel y la hermana Luis tienen que separar por el ley. La hermana, El hermano Ángel con el hermano Luis tienen que separar. no, ahí está con Carolina, ahí Sí. está con Carolina. Ya, a ustedes les toca la creencia. Carlito con el hermano, Antes, el hermano más. sí, ¿y quién más falta? El hermano Tumbaco, ¿puede profesor? Sí, Ah, ya, con el hermano Tumbaco. Tumbaco, ya. Ustedes lo meten al hermano Tumbaco, les toca lo que es la acción. No pertenece a otro grupo. ¿Y quién más me falta? La hermana Las dos, Lili. pero ¿quién más? La hermana Lili. La hermana Lili. Ah, la que Sí, vino. la que es De la otra iglesia. Ah, ya, la ya, iglesia ya. de Angelita también falta. Angelita, Ah, ya, está ya, en el ya. grupo de nosotros. Ustedes tienen ya el grupo de WhatsApp. ¿Ustedes ya se conocen por el grupo de WhatsApp? No. Sí, sí. Pero ahora que vimos aquí si nos conocemos. No, pero ustedes, porque falta la otra hermana Lili. Sí, la conocemos. Allí usted se puede unir con ella para que ustedes toquen el tema de entretenimiento. ¿Ya? Bien, el libro es. Présteme un momento. La claridad, ya nos vamos. La claridad, la impresión, la creencia, la acción y terminamos en lo que es entretenimiento. Un poquito más en la Biblia. Basándose en el texto bíblico, lo dan a conocer que lo que está hablándose en el texto es base bíblica, tiene su base bíblica. ¿Ya? A pesar que estamos en el laboratorio. Y son cinco puntos básicos de los fines de la oratoria. ¿Sí? Que tiene que ser claro, tiene que causar impresión, tiene que hablar siempre con la verdad para que la creencia que hemos tenido sea la verdadera, tiene que tener una acción, un cambio y tiene que tener entretenimiento. No para estar jugando y molestando, sino De ya las tiene- tres que tienen que poner, son más sanas. A ver, ustedes se ponen de acuerdo, sí, que trabajaron, van a hablar y sacan un solo consenso. Su criterio, si usted dice 2 líneas, lo dice 2 líneas. Si el otro hermano dice lo que falta, las 2 líneas más, lo dice. Ya, y viene el otro hermano y dice, bueno, la verdad es que yo investigué un poquito más, qué sé yo. Pero ustedes cada uno habla. No te vas a llevar todo el tiempo. No se va a llevar el rato. Se lleva todo el tiempo. A ver, Voy a decir gracias nomás, para que no digan nada. hermano, no, algo que
que quede bien claro. Eso es bullying, hermana. No. Eso es bullying. Algo que quede claro. Cuando nosotros somos ya expertos, digamos, tenemos la facilidad de palabra, la experiencia. Sí, entonces nosotros vemos que lo podemos hacer. Pero, yo también me puedo poner al frente de ustedes y yo puedo hablar maravillas, ¿verdad? Pero no es la cuestión de que yo abarque todo el tiempo. La cuestión es dominar el tiempo. Tenemos 5 grupos. Ese día tengo que tener el espacio no solamente para un grupo, sino para los 5. Porque no es un tema grande, es un tema específico. La claridad, ¿qué entendió usted por claridad? Y usted viene y me dice esto, perfecto. ¿Ya? A pesar que si yo me voy al internet me da bastante. Sí, María. Pero lo que yo quiero es la esencia, por eso le di el texto bíblico. Para que usted se asimile qué es lo que le estoy pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Como hay hermanos que son virtual, ya cuando estemos en el grupo, ya yo con ellos me pongo en contacto, cómo voy a trabajar con ellos, lo que es la exposición. Si logramos hacer 2 exposiciones, excelente. Sí la vamos a lograr. 8 Porque minutos la por primera, grupo. la primera, no 8 minutos por grupo. La hora no tiene cuánto. Dejémosle que el hermano, no le pongamos límite porque dice, No lo deje que fluya. dejémoslo nomás que fue. ¿Qué grupo le dijo a usted que el tema era? Yo voy a decir gracias, hermano. No, ¿qué tema le dije? Creencia. Creencia, la tercera. Ya. Ahí, como es la tercera, la podemos cambiar al final. Ya. O sea, tiene que fluir. Ay, No. póngala al último. No voy a venir ya más. Ustedes se van a llevar ese pecado en su corazón. No Haciendo dura bullying. mucho, te diga 8 horas. Pero también, joder. Ya vio. No, Mire, no. para la exposición de antropología, antropología es larguísimo. Es que son temas, hay temas que se prestan, ¿sí? Son Pero amplios. se presenta demasiado. Voy a presentar mi queja al pastor. Hoy le presento mi queja. Bien, mis hermanos, hasta aquí llevándonos un mensaje básico de esta clase. La semana pasada yo también les di un mensaje, ¿verdad? El mensaje clave de la semana pasada fue que la oratoria cristiana no busca aplausos, sino que busca corazones transformados por la palabra de Dios. El día de hoy vamos a llevar el siguiente mensaje. El orador cristiano no solo informa, sino que edifica, convence y mueve a vivir la palabra.